Bienvenidos a su programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura está representado por un diputado, solo un diputado que realmente hace mucho por Jalisco, sí se preocupa por abarcar varios temas, es el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. La de la voz, Rocío Amezcua Ruiz, le da la más la más cordial de las bienvenidas a este programa y espero que en este año logre todas sus metas, que a todos nos vaya muy bien. Sin duda, uno de los temas más importantes y que vamos a abordar ahorita es el tema de la seguridad pública, ¿no? Estamos muy mal en este tema y yo espero que usted sepa que desde la década pasada de este siglo XXI hay unas nuevas, se hicieron modificaciones para tener un nuevo código de procedimientos penales que cambiara mucho la atención sobre todo a la víctima, y se hiciera de una manera más justo y más democrático. Y para este tema tengo aquí a un maestro en criminalística y que sabe también del sistema penal, es maestro también en el nuevo sistema de justicia penal. Él es Jorge Humberto Navarro Palomeque, le vamos a decir Palomeque para que sea la plática más fluida. ¿Cómo está, Claro, maestro? muchas gracias, muy bien, claro que sí, muy agradecido por la invitación. Gracias. ¿Cómo ve usted, el ciudadano que nos está viendo en sus casas o nos está viendo por las redes, debe de saber que hay un nuevo sistema, ¿no? Que si antes teníamos un sistema inquisitivo, y ahorita usted nos va a decir cuál es la diferencia, ahora tenemos un sistema de corte adversarial. Claro que sí. Efectivamente, nosotros veníamos permeando un sistema de corte inquisitivo, inquisitorio, y al final algunas personas lo llamaban mixto, a partir de la última constitución que teníamos, 1917, hacia acá. 18 de junio del 2008 se crea una de las reformas constitucionales más importantes en todo el país. ¿Por qué? Porque esto viene a permear y a cambiar notablemente todo el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Por la necesidad precisamente del ciudadano de tener un contexto diferente, una sensación que realmente se le imparta justicia, de que realmente haya esa efectividad en la impartición de justicia. Maestro, y luego también una cosa que se dice es que ya es oral, ¿no? Y que Así viene es. siendo como que le copiamos a los anglosajones en la manera por así de hacer este nuevo sistema. Así es. Bueno, el sistema que tenemos actualmente, a partir del 18 de junio del 2008, se da una reforma. ¿Cuál es esa reforma? Ingresar un nuevo sistema de justicia penal de corte oral, acusatorio y adversarial. Es decir, que las personas pueden estar cualquier persona, cualquier ciudadano presente en un juicio. Y con esto va a tener la sensación de que realmente está siendo escuchada y que esto trae como consecuencia, pues, de que a la gente realmente se le está cubriendo esa necesidad. Anteriormente todo era por escrito, todo se ingresaba, el juez valoraba las pruebas, pero no había, digamos, como que esa igualdad en el procedimiento. No había esa sensación de que a la persona realmente se le estaba cubriendo esas necesidades. De tal suerte, entonces, que nuestro sistema es penal, acusatorio, oral y adversarial, ¿sí? Muy Sobre bien. todo eso. Y primero para hacer esto, para tener un nuevo código de procedimientos penales, pues se tuvo que hacer reformas constitucionales, desde el artículo 16 hasta el artículo 21 y luego también al 73. ¿Por qué no nos dice esas reformas en qué consisten para podernos ir metiendo al tema? Efectivamente, se dieron 10 artículos, se modificaron 10 artículos constitucionales, del 16 al 22, el 73, fracciones 21 y 23, el 115, fracción 7, y el 113, apartado B, fracción 13. Y tenemos en la reforma del 16 constitucional, partiendo de la fracción primera, nos dice que cualquier persona
cualquier persona, perdón, que nadie podrá ser molestado en sus cosas, en sus bienes, en sus posiciones y en sus documentos, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad. Antes de la reforma nos decía una autoridad judicial. A partir de la reforma nos dice que una autoridad competente que funde y motive la causa legal de la detención o del procedimiento. ¿Sí? ¿Competente a qué se refiere entonces? Bueno, a que tiene precisamente ese grado de competitividad, de poder decir, sí, efectivamente, por tal razón se puede realizar esto, a lo que se traduce en un contexto coloquial como los actos de molestia, que los actos de molestia deberán ser justificados. Todo acto de investigación que realiza la autoridad repercute en un acto de molestia. ¿Qué es esto? La necesidad de hacerle saber al ciudadano que a partir de, ¿sí?, tiene derechos y que esos derechos no deberán ser violentados por la autoridad y que la autoridad, por otra parte, tiene que respetar esos derechos, de tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia diciendo, efectivamente, ¿sí?, tenemos ahora, nos habla de 3 figuras o de 3 niveles de contacto que la ciudadanía deberá tener hacia el ciudadano. El primer nivel se llama simple inmediación, que es el aproximarse, el realizar actos de entrevista para poder valorar esas cuestiones. El segundo nivel de contacto es la restricción, ¿sí?, temporal de un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho al libre tránsito. Y el tercer nivel, como tal, es la restricción, la detención en sentido estricto. Es decir, que si en ese momento la autoridad detecta algún comportamiento ilícito, alguna conducta calificada como delito, podrá realizar ese acto y que a partir de no existe la sospecha simple, que existe la sospecha razonable o razonada, que así lo sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, usted se refiere a que si una persona que después somos como discriminamos, ¿verdad? La vemos muy tatuada o la vemos como toda vestida de negro, y que el policía puede llegar a ver, pues que como que sospecha que algo está mal. Así Eso no, eso es Eso una ya sospecha que... a partir del nuevo sistema ya no existe, ¿sí? Ya tiene que estar justificado. Efectivamente, ahora se dice pues que no por el hecho que la persona use tatuajes, use una vestimenta de otra índole, que traiga el cabello largo, que traiga aretes, que tal, va a ser o va a poder ser estigmatizado por la autoridad, ¿verdad? Eso es algo muy importante que se le denomina presunción de inocencia. De inocencia. Bueno, Así es. en esta reforma constitucional que hubo en el 2008, son 5 principios fundamentales de los que se hablan. Así Y es es. la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. ¿A qué se refiere? Y la oralidad, bueno, pues es un proceso oral. Así es. ¿A qué se refiere, maestro? Efectivamente, sí, esos son 5 principios rectores constitucionales que maneja el artículo 20 constitucional. Nos dice que las audiencias deben de ser públicas, es decir, que a partir del nuevo sistema todas las personas tendrán acceso a las audiencias. Claro, hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones en la protección, pues, Donde se van a ver ciertos temas, ¿no? Así es, Que si pueden se trata a lo perjudicar a... mejor de alguna víctima, de un menor, de cuestiones de esa índole, precisamente para evitar la doble victimización, ¿verdad? Sí. Pero de ahí en más, sí, podrán ser públicas. Cualquier persona podrá acudir a las audiencias. Para esto, en nuestro estado principalmente se crearon distritos judiciales, ¿sí? Que tenemos constituidos 12 distritos judiciales donde se cuenta con una sede judicial y una sede ministerial. Las audiencias, las personas podrán asistir, ¿sí?, de manera pública para conocer cómo se está impartiendo, cómo se está administrando y cómo se está procurando la justicia. El otro principio habla de la inmediación. Inmediación se refiere que tiene que estar el juez, sí, que tiene que estar un juez. Ahora con el nuevo sistema tenemos 3 figuras de jueces que debe estar presente en la audiencia y que deben de estar las partes, ¿verdad?, para poder debatir, para que haya esa igualdad procesal y para que no se vea una desventaja hacia alguna de las partes. El otro principio, el de contradicción,
nos dice que son, hay una igualdad procesal, de que estén ambas partes presentes, ambas partes permeando, debatiendo jurídicamente para lograr precisamente llegar a un buen contexto jurídico. ¿Sí? La siguiente, continuidad. Las audiencias son continuas hasta su conclusión. Es decir, que en este nuevo sistema de justicia penal se pretende que las audiencias sean en un rubro más corto que anteriormente se manejaban, ¿sí? Que en poco tiempo se pudiese resolver un conflicto, ¿sí? Sin que pasara tanto tiempo, sin que fuera tan tenso, tan tedioso, tan desgastante como anteriormente lo era. Y el último principio, ¿sí? El principio de concentración, ¿sí? De concentración, pues que deben de estar presentes las partes y para esto, ¿sí? Se concentran y se instituyen, ¿sí? En distritos, en áreas donde se va a poder llevar a cabo precisamente estas audiencias, ¿verdad? Muy bien. Sí. Y bueno, después de 11 años de que tenemos este sistema, ¿usted cómo ve que se está dando su evolución? Bien. Porque, claro, cuando uno implementa algo al principio es muy difícil que todo salga perfecto, ¿no? La norma trata de perfeccionarse y trata de que cambien muchas cosas, pero a la hora de que llegan, por ejemplo, los policías como primer respondientes, el Ministerio Público, hay fallas. ¿Cómo van avanzando el que se eliminen estas fallas? Claro que sí. Primeramente concientizando pues a la gente, a los operadores. Recordemos que el policía ahora tiene una función muy importante en el nuevo sistema de justicia penal. Yo creo que a él más que a nadie. Así es, por supuesto. Entra esta figura donde el policía es importante que entienda que tiene un rol, tanto en la sociedad, que tiene un rol ético, que tiene un rol jurídico y que la ley, la propia ley lo prevé en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo llama sujeto procesal o sujeto del procedimiento, que es parte, ¿verdad? Y que esta figura es muy importante que cuando este policía realiza una detención, pues lo haga cubriendo todos los requisitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que precisamente se imparte, se procure y se administre la justicia. De tal suerte que este policía efectivamente deberá de contar con una capacitación adecuada, identificando todas esas fortalezas para poderlas aplicar de una manera diferente. Cabe resaltar pues que años anteriores la logística o la forma de operar era diferente, ¿verdad? Ahora se tiene que entender pues que tiene que respetar principalmente los derechos fundamentales de una persona, que es otra de las partes que se permea en este sistema. Por ejemplo, se dice que en el proceso inquisitivo, el que teníamos antes de estas reformas, el imputado era concebido como un objeto de persecución penal y no como un sujeto que tiene derechos y es titular de garantías, ¿no?, frente al poder penal del Estado. Así es. En esta ocasión yo creo que el imputado goza de qué derechos. Bueno, primeramente de que se presuma inocente, ¿sí? Presunción de inocencia. Lo maneja pues la propia Constitución, ¿sí? Una serie, un catálogo de diferentes derechos. Uno, que se le diga el por qué está siendo detenido. Usted está siendo detenido por tal motivo, le voy a leer sus derechos. Y también de que si ese ciudadano no cuenta con el recurso económico de poder pagar un abogado, el Estado se lo concede. Así lo manifiesta el artículo 17, penúltimo párrafo de la propia Constitución, que existirá la figura del defensor público. Defensor público para ese ciudadano que no cuenta con el recurso, esta persona debidamente capacitado, debidamente certificado, acreditado, ¿sí?, deberá de llevar una defensa técnica adecuada, precisamente para que no le genere un gasto al ciudadano, y que es un derecho constitucional que tiene y que es un derecho irrenunciable, sobre todo, ¿verdad? Sí, maestro, y por ejemplo, ¿quiénes eran los que capacitaron a los docentes, a los policías, a los jueces, a los magistrados? ¿Hubo un organismo que se encargó de esto a nivel nacional? Claro que sí, efectivamente. En el 2014 se da un giro muy importante en la forma en la que se viene permeando todo este contexto, porque entra la CETEC, Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal. Y a partir de, ¿sí?,
todas se manejaron diferentes bloques, bloques para policías, bloques para ministerios públicos, para jueces, para mediadores, ¿sí? Penitenciario, para primer respondiente, y hubo diferentes bloques donde a partir de entra una serie de diferentes instituciones, empiezan a multiplicar, ¿sí? A concentrar a la gente, a capacitarla, a certificarla, a acreditarla, a dar capacitación precisamente para que las personas que hoy se les llama operadores del sistema penal, precisamente realicen esta parte. Y efectivamente se certificaron todos los estados, se contó con docentes certificados, especializados en un área específica, donde a partir de ahí se empezaron a dar capacitaciones tanto a policías, a ministerios públicos, a jueces, que en realidad pues fue una carga muy fuerte, pero que se pudo sacar adelante, ¿verdad? Obviamente, pues nos hace falta más, se está trabajando en eso, pues necesitamos que se integre todavía más información, pero tenemos pues esa parte, ¿no? Que sí se recibió capacitación, pero todavía no ha sido suficiente. Nos hace falta todavía avanzar, nos hace falta ir cerrando poco a poco esos contextos. Para allá vamos, pero todavía nos hace falta algo. Antes de que nos vayamos a corte, ¿por qué no nos dice Jalisco en la implementación de este nuevo sistema de justicia, qué lugar ocupa? ¿Andamos muy mal o ahí la llevamos? Bien, Jalisco ocupa un lugar muy importante en el sistema de justicia penal, porque es uno de los pocos estados que está cumpliendo con todos los requisitos. Primeramente, desde 1998 se cuenta con un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿sí? Autónomo, con recurso autónomo, ¿sí? Que desde ahí nos marca una pauta muy importante, ¿sí? Para no viciar precisamente las cuestiones periciales y todo. Contamos con un Instituto de Justicia Alternativa. Instituto de Justicia Alternativa, ¿no? Hay otras maneras de resolver los conflictos que surgen en sociedad. Así es. Contamos con una Procuraduría Social, y todo eso nos ayuda precisamente a que podamos ir permeando y que efectivamente, como usted bien lo menciona, esos mentados MACs o estos métodos alternativos de solución de controversias es una válvula de desfogue, de escape también, para no sobrecargar tanto al sistema penal. El detalle es de que pues también aquí tiene que la sociedad involucrarse en este contexto, saber que tiene acceso a esta justicia alternativa. Sí, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, en el segundo bloque. Regresamos con ustedes.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos con ustedes a su programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en esta ocasión estamos hablando con el maestro en criminalística y en ciencia en el nuevo sistema de justicia penal, Jorge Humberto Navarro Palomeque. El nuevo cambio de paradigma que tenemos tiene muchísimos retos, pero también muchísimas ventajas y es importante que usted como ciudadano sepa que usted también puede contribuir y sobre todo en el tema que vamos a tratar los nuevos métodos alternos de solución de conflictos en el que no solamente un abogado puede capacitarse en esto. Si usted en su casita y en lo que va de su vida sabe que usted es una persona que trata de mediar cuando hay dificultades en su casa, en su hogar, con sus vecinos, en su trabajo, y le dicen que es usted un mediador, capacítese en esto porque créame que el mundo requiere gente que ayude a solucionar los problemas, gente que abogue por la paz y no por la violencia, ni por conflictuar más los problemas que tenemos en la sociedad. Maestro Jorge Humberto, creo que una de los elementos en este nuevo sistema de justicia penal que más capacitado tiene que estar es el que responde al primer contacto con el ciudadano en el caso que se esté dando un posible ilícito y este viene siendo el policía. Es difícil capacitar a los policías, maestro, porque ellos ya traían, como quien dice, otro paradigma de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué se enfrentan los capacitadores para instruir al policía? Bien, claro que sí. En un principio, cuando se da este cambio, cuando empezamos con este contexto en 2014, hubo cierta resistencia. Y tenemos que reconocerlo y aceptarlo porque… Es normal, ¿no? Que se den estas resistencias porque, pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego se pueden quejar también de que no tenemos las herramientas, los recursos, sí. Sí, esta parte fue marcó muchos parteaguas porque de repente no teníamos recursos, estuvo trabajando con recursos propios, estuvo haciendo unas labores muy fuertes en ese sentido para poder llegar y generar primeramente el convencimiento, hacerle saber precisamente lo que usted comentaba, ¿sí?, al compañero policía que tenía que cambiar su paradigma, que tenía que cambiar su forma de pensar, de actuar y que este modelo pues iba a traer muchos beneficios, ¿verdad? Y que en ese contexto pues las resistencias empezaron a dejar de lado. Tratamos de inducirle también que se capacitara, que se preparara por su cuenta, que buscara alternativas diferentes. Anteriormente al policía no le exigían un requisito académico para poder ingresar a una corporación policial. ¿Y ahora? Ahora sí, y eso es muy importante porque también ha aumentado el nivel. Ahora, la verdad, y me da mucho gusto ver que muchos policías se están capacitando, están buscando. Ahorita ya existen también muchos centros de capacitación, existen muchas modalidades que se les ha ofrecido a las personas de todo el público, pero muchos policías están buscando opciones, están haciendo cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías. Me da gusto encontrarme en las maestrías, a cuando anteriormente veías uno o dos, ahora ves casi la mitad de un grupo y es
muy importante ver que ya a ese nivel el policía está buscando, está generando. En aquel tiempo les decíamos, generan un plan B, generan una opción, una alternativa, no te cases nada más con el decir, bueno, pues yo me quiero jubilar en tanto tiempo como policía, no, porque también vino lo de control y confianza, ¿no? Que afectó, esa parte trajo muchas connotaciones en su vida propia del policía. La persona que no cumplía el requisito y de repente lo separaban del cargo, ¿ahora qué hago? Tengo 40 y tantos años de edad, tengo hijos en secundaria, tengo un crédito hipotecario, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? A eso vamos, maestro. A veces no vemos que el policía se expone muchísimo a peligros en la calle, ¿no? Y también tiene responsabilidades familiares y en cuanto a sus prestaciones y a su sueldo, pues buscan también cómo ir mejorando. Y a partir de ahí, a partir de que entramos a generar, a marcar pautas importantes y todo, muchas oficiales empezaron a ver que era importante esa trascendencia, el capacitarse. Al principio se veía como una exigencia, tienes que capacitarte, pero también el detalle era de que la gente se convenciera. ¿Qué es lo que realmente quieres tú? No lo que quiere tu institución, realmente qué es lo que quieres tú, ¿sí? Porque el hecho de que cuentes con una profesión, pues te da muchas cuestiones muy importantes en tu vida particular. Si tienes que retirarte por la razón que sea del servicio público, pues puedes ejercer tu profesión en cualquiera de los contextos. El detalle era sacar o invitar o contagiar a la persona a que saliera de ese estatus para poder buscar situaciones nuevas y diferentes. Y a partir de ahí empezaron a ver áreas de oportunidad, a capacitarse, a buscar opciones para poder capacitarse. Maestro, ¿y el policía? ¿Cuántos tipos de policía hay, por ejemplo? Bueno, no es que los clasifiquemos como tipos o como tal, ¿verdad? Pero más bien realizan o desempeñan funciones o figuras importantes en el nuevo sistema. A partir del nuevo sistema se crea pues este contexto o esta figura que algunos le llaman trilogía de investigación, ¿sí? Esta trilogía de investigación es una modalidad que nos marca el 21 constitucional, párrafo primero. A partir de la reforma nos dice, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Entonces, se crea esa trilogía de investigación, donde en la parte alta, ¿sí?, como director jurídico, es el Ministerio Público. Y a partir de ahí, policías y peritos. Se habla, muchos protocolos manejan 3 figuras que comentaba yo del policía. El policía primer respondiente, el policía de investigación y el policía con capacidades para procesar. El policía primer respondiente es ese oficial de cualquier institución, ¿sí?, que llega primero al lugar de los hechos, donde aconteció un hecho probablemente delictivo, y tiene conocimiento de ese hecho. A este policía primer respondiente, cuando llega a juicio, le llaman o lo presentan como un testigo experto. ¿En qué es experto o en qué debe ser experto? ¿O qué debe tener expertise? En la seguridad pública, en conocer cómo opera, cómo funciona, cuál es su normativa legal, cuál es su campo de acción, cuál es su participación desde que tiene conocimiento del hecho, desde que detiene a la persona, desde que hace la puesta a disposición, de que realiza sus registros y por último, desde que va precisamente a juicio para evitar y para contribuir al sistema de impartición, procuración y administración de justicia. Por eso se le denomina testigo experto. Y por otro lado tenemos el policía de investigación. El policía de investigación, que es el que le denominan algunos protocolos administrador o coordinador de escena, porque es que el que va a administrar, es el que va a dirigir, es el que va a asumir, ¿sí?, inmediatamente, ¿sí?, la conducción directa que le da el Ministerio Público. Va a orientar, va a coordinar, va a apoyar a las labores de investigación. ¿Va a tener que tener pruebas para poder ejercer el...? Claro, recordemos que estas pruebas precisamente tienen 3 connotaciones: trato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿verdad? Que nos lo ha manejado, nos lo desglosa el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Datos de prueba lo traducen a los indicios, objetos, instrumentos del hecho delictivo. Medio de prueba, cuando ya se tiene
un contexto o ya se comprobó, se demostró esa parte y se presenta ya a juicio como una prueba. Y a partir de ahí es importante que el policía pueda permear, pueda distinguir y pueda hacer los manejos adecuados para la conducción. Y por otra parte tenemos el policía con capacidades para procesar en lugar del hecho delictivo, ¿sí? En una figura que la maneja el artículo 10 transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice textualmente que a la entrada en vigor del presente ordenamiento, las policías deberán, todas las entidades federativas deberán de contar con policías con capacidades para procesar el lugar del hecho o del hallazgo. Nos dice, mientras tanto no se capacite al resto del personal para que realice dicha función. A ver si le estoy entendiendo. Claro. Entonces, esos policías tienen que saber de criminalística. Por supuesto que sí. Tienen que saber de criminalística, lo básico, tienen que saber de cómo procesar, porque ahora la ley precisamente le da esa responsabilidad. Ahora el policía puede levantar un indicio, puede procesarlo. Sí, claro, por supuesto que hay formalidades, ¿verdad?, que debe de seguir. Ahora la propia Código Nacional de Procedimientos Penales nos maneja un articulado, ¿sí?, específico para el policía donde le demarca sus obligaciones y tenemos protocolos con los cuales nos dice en qué momento el policía podrá procesar un lugar del hecho, un lugar del hallazgo, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias. Y mucho se habla también de la cadena de custodia, qué importante es La famosa cadena de custodia. Así ¿Por qué es. no nos explica un poquito qué es la cadena de custodia? Por supuesto, claro que sí. El artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo traduce textualmente así. Es un sistema de control y registro que se aplica a los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordena su conclusión. Ese es el concepto de cadena de custodia. Y a partir de, nos habla de tres supuestos, que los indicios, evidencias, productos o hechos delictivos podrán localizarse, descubrirse o aportarse. ¿Cómo lo puede localizar un policía? Al momento que va en su recorrido, que tiene conocimiento de un hecho, puede localizar indicios o productos o hechos delictivos. Eso es la localización y deberá de realizar sus registros, de acuerdo que como lo marca el 217, ¿sí?, que todos los actos deberán ser documentados y registrados, ¿verdad?, para que tenga conocimiento el Ministerio Público. El descubrimiento, cuando el policía realiza una inspección a una persona o un vehículo, puede descubrir un indicio, un producto o un hecho delictivo, y la aportación se daría precisamente cuando un particular le entrega a este oficial de policía, ¿sí?, ese instrumento o producto del hecho delictivo. Deberá de documentarlo, deberá de llevar, y lleva varias etapas esta cadena de custodia, ¿sí? La observación es una etapa, ¿sí?, el procesamiento, ¿sí?, la documentación, la forma en la que se está documentando, la identificación del indicio, el traslado, ¿sí?, y hasta que llega a juicio, ¿sí? Es ese mano en mano que va a pasar ese indicio, ¿sí?, y con el fin de que evitar principalmente que se pueda contaminar, alterar o destruir, ¿sí? Y obviamente el servidor público, cualquier servidor público que entre en contacto con esto, deberá de documentar qué participación, qué hizo con ese instrumento, precisamente para darle ese sustento jurídico al momento de llegar a un juicio, al momento de determinar, ¿sí?, si hubo o no responsabilidad por las partes. A grosso modo sería eso. ¿Y dónde lo custodian o guardan estos indicios? Bien, inicialmente cuando el policía localiza un indicio, ¿sí?, si se le requiere que por indicación expresa o por situación, hablaba yo hace rato de que el policía puede levantar los indicios, se le llama priorización, ¿verdad? Y hay dos causas, una causa social y una causa natural, ¿sí? Y obviamente tiene conocimiento el Ministerio Público, se levanta, se procesa ese indicio, ¿sí? Puede tener hasta 3 destinos, uno de ellos es la bodega de indicios, otro de ellos es el laboratorio y otro de ellos es la puesta a disposición ante el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, de tal manera de que, pues aquí yo mencionaba al principio
que contamos con 2 sedes, tenemos una sede ministerial y una sede judicial. En la sede ministerial se hace la puesta a disposición del Ministerio Público, donde en la Fiscalía Estatal se cuenta con una bodega de indicios, donde se va a resguardar debidamente con todos sus documentos, anexos, registros, quienes entraron en contacto, ¿sí? Y se va a resguardar temporalmente ese indicio hasta no pasar a la siguiente parte, hasta que no el Ministerio Público ordene que se le realice X peritaje. Una vez realizado el peritaje, ¿sí?, ya se pueda pasar a ese proceso que hablaba de dato de prueba, medio de prueba y prueba. Maestro, y regresando al policía, Claro. primer respondiente, ¿cuáles son como las etapas que hay para el acercamiento que tiene que tener el policía en su actuación? Creo que son como 5 etapas, ¿no? El de que con gestos, con palabras. ¿Por qué no nos explica eso de cómo se debe de conducir un policía cuando va a detener a alguien o cuando quiere acercarse? Estamos hablando de los niveles del uso de la fuerza, Niveles ¿verdad? de uso de la fuerza. ¿Por qué no nos cuenta esto? Con Porque todo cualquier gusto. ciudadano puede de repente también tener conocimiento de cómo debe de ser tratado, ¿no? Con todo gusto. Recordemos que el año pasado precisamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley nacional sobre el uso de la fuerza. Anteriormente, previo a esta ley, en el protocolo hay un protocolo que se llama Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente. Okay. Y en este protocolo nos aparecían 6 niveles del uso de la fuerza, ¿sí? Que el primer nivel es precisamente la presencia y actitud diligente. Presencia del policía con Sí. uniforme y todo. El hecho de presentarme, ¿sí? Y nos dice el protocolo, actitud diligente, ¿verdad? ¿Cuál es esa actitud diligente? Sí, esa actitud no prepotente, ¿sí? Pero sí con cierto acto de autoridad, sin abusar, sin que se exceda de esta función. Actitud diligente y presencia policial con el uso adecuado del uniforme, ¿verdad? Entonces, bien portado, bien alineado, a eso se refiere esa primera parte del protocolo. La segunda es la verbalización, ¿sí? O lo que se habla en el lenguaje de policial, esa verbalización o esos comandos verbales, donde voy a direccionar o donde voy a dirigir al ciudadano, obviamente, ¿sí? Cuando existe cuando no hay resistencia, ¿verdad? Cuando está colaborando o cooperando. Y tenemos el tercer nivel que nos maneja este protocolo, que es la restricción física de movimientos, ¿sí? Donde yo puedo restringir movimientos, donde ya la persona a lo mejor ya manoteó, ya realizó algunos actos y lo voy a contener o a restringir este movimiento, ¿sí? Tenemos el control de contacto físico, donde ya puedo colocar aros de aprehensión, y tenemos el quinto nivel, que era la utilización de medios disuasivos, ¿sí? Los mentados PR24, los bastones policiales, para restringir un movimiento sin que esto genere un daño al ciudadano, ¿verdad? Restringir el movimiento. Es cuando, por ejemplo, el ciudadano empieza como a aventar o a hacer algo. Sí, ese sería un nivel anterior, ¿sí? Cuando ya toma a lo mejor un bate, un garrote, un palo, por llamarlo así, ¿sí? Y que ya me agrede con ese instrumento, el policía, ¿sí? Deberá de sacar su bastón policial y deberá realizar actos de restricción para poderlo controlar y conducir. Y el último nivel nos hablaba de la fuerza letal. Ahora, a partir de la ley nacional... ¿Qué le parece si lo de la fuerza letal lo vemos en el tercer bloque? Con todo gusto, ¿Sí? claro que sí. Regresamos con ustedes.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos con ustedes a este último y tercer bloque del programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y tenemos como invitado a un experto en el tema del nuevo sistema de justicia penal, que es de corte adversarial, que lo tenemos aquí ya en México, que bueno, se está implementando y que cada día se va mejorando más porque los policías que se capacitan, el Ministerio Público ya sabe en dónde estuvieron sus errores. Y el ciudadano común y corriente como usted y yo, pues tenemos que saber también de este nuevo sistema de justicia penal, que por cierto ya contempla los nuevos métodos alternos de solución de conflictos para ciertos delitos. ¿Esto qué significa? Que bueno, no todo se tiene que judicializar y tener la sentencia de un juez, sino que también ya se pueden dar estos métodos alternos para conciliar y mediar. El maestro Jorge Humberto Navarro Palomé, que nos está hablando del último y tercer caso de uso de la fuerza cuando se detiene una persona. Síganos diciendo, maestro. Claro que sí, efectivamente. La fuerza, pues obviamente tiene que ser gradual, ¿verdad? Y dentro de esta figura se componen diferentes contextos porque también se ha generado muchas situaciones en las cuales actualmente por la situación que se está viviendo también en nuestro país, se ha tenido necesidad de realizar también de que el ciudadano pues ya se defiende, de que el ciudadano ya no quiere, ¿verdad? Ser violentado, el ciudadano. Que tiene derechos, que sabe que tiene derechos y también obligaciones, claro. Y que muchas veces esto aparte no se alcanza en muchos de los casos no alcanza a percibirse o a generarse este contexto, ¿verdad? Y entramos pues ahí en un choque de situaciones, dice el policía en muchos de los casos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando una persona me saca una arma, ¿verdad? Y que de repente esa arma resulta que la persona que iba a utilizarla para delinquir dice, bueno, para no meterme a lo mejor en una situación fuerte por la aportación del arma, me llevo un juguete, ¿verdad? Intimido. Que a veces sí están tan bien hechas que sí te la crees que es un arma de verdad. Y de repente realizan esta acción y todo para que si logran ser detenidos y todo, bueno, pues no hubo un arma de fuego como tal y disminuir ahí esa parte y todo, pero resulta que se confronta o se enfrenta con un policía que lo tiene a unos metros de distancia y tenemos que esta persona dice, bueno, ¿cómo voy a emplear realmente el uso de la fuerza, verdad? Y entra una figura penal aquí que se le conoce como la legítima defensa, donde debe de ser ante la repulsa, ¿sí? Que debe de existir un peligro real, actual y inminente, ¿verdad? Ante la agresión y para solo defender. Así puede utilizar su arma, ante la repulsa, de un peligro real, inminente y actual. ¿Sí? Y que esté en peligro los bienes jurídicos, la vida, ¿sí? Es uno de los bienes que se tutelan, propia o de otros terceros, ¿verdad? Entonces, el policía podría emplear su fuerza. Obviamente nos habla también de principios, ¿verdad? Y de niveles y de que cómo deberá ser esa utilización adecuada de ese nivel, porque a veces las cosas ocurren tan rápido, ¿sí? Que muchas veces se actúa mecánicamente, ¿verdad? Yo no puedo pasar
del nivel 1 al 2 al 3, no le voy a decir a una persona, no le voy a advertir cuando ya me está apuntando con un arma, ¿verdad? Eso me lleva a utilizar el último nivel, donde yo puedo hacer uso de arma de fuego, ¿sí? O en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza nos habla de recursos letales, ¿verdad? O medios letales. Sí. Y a partir de entonces debe de existir esta figura, que exista un peligro real, actual o inminente, ¿sí? Ante la repulsa y para la protección de estos bienes jurídicos, y que obviamente pues no debe de haber acceso, ¿verdad? Se debe de manejar la fuerza necesaria para más bien llamaríamos neutralizar. Neutralizar sí, a esa parte neutralizar, activa, ¿no? Así es, neutralizar. Muy bien. Bueno, maestro, ¿qué le parece si hablamos de los nuevos métodos alternos de solución de conflictos? Por supuesto. A partir del artículo 17 constitucional, nos maneja precisamente la utilización de los MACs, métodos alternos o alternativos de solución de controversias o de conflictos, ¿verdad? Algunas personas así los han llamado, y te dice precisamente que tenemos instituido desde el 2016 aquí en Jalisco un Instituto de Justicia Alternativa, ¿sí? Y bueno, y hablando en un contexto… Que por cierto, en nuestro siguiente programa va a ser la entrevista con el director del Instituto de Justicia Alternativa, Cepeda Lecona, que nos va a hablar de cómo le ha ido en este primer año al frente de dicho instituto. Sí, claro que sí. Y a partir del 2016, comentaba, se crea esta institución donde le permite a las personas, a los ciudadanos, realizar precisamente esta mediación, ¿sí? Buscar solución. Claro, uno de tantos principios que nos maneja es que exista la voluntariedad, que haya voluntad en las partes, ¿verdad? Que la persona realmente quiera arreglarse. A veces hay conflictos que pueden parecer muy simples. Usted manejaba… Un ejemplo, claro, algo muy simple que no necesita judicializarse. Vamos al supuesto de que yo, por ejemplo, le debo una cantidad de dinero a usted, ¿sí? Y le firmo un pagaré, ¿sí? Un suponer, ¿verdad? Entre muchos ejemplos que pueda haber. Y ese pagaré, pues obviamente tiene una fecha, tiene un contexto, y resulta que pues, yo no le quiero pagar. Yo no le quiero pagar porque no vas a ver que al cabo me firmaste un documento, usted va, sí, contrata a un abogado, se van al juzgado mercantil, por la vía mercantil ejecutiva, a ingresar ese pagaré y todo, pero luego de repente el abogado le dice, ¿sabe qué? Necesitamos para ejecutar el embargo, ¿sí? Un vehículo de transporte, un cerrajero, uso de la fuerza pública y guaraguara, va a generar un costo. Y resulta que vamos a hacer el embargo así en términos muy, muy generales, y resulta que la persona ya se asesoró, ya vio y sacó sus productos de primera necesidad, y a la hora que se realiza el embargo, pues no hay nada que embargar, y la persona a la que le deben desembolsó una cantidad y de alguna manera le salió más caro, ¿sí? Lo traducimos a métodos alternos, ¿sí? Debe de existir voluntariedad, obviamente. Oye, tú le debes a fulanito, sí, pero le quieres pagar, sí, tengo voluntad de pagarle y todo, pero no tengo dinero. Debo, no niego, pago, no tengo, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, ok, vámonos poniendo de acuerdo. ¿Cuánto le puedes dar a esta persona? No, pues yo ahorita tengo varios préstamos y tengo tal, pero puedo pagarle 100 pesos por semana, ¿sí? Un supuesto. Sí. ¿Ok? Entonces ya el mediador, ¿sí? O hay diferentes niveles, ¿sí? Donde ya hay uno donde está el dependiendo de la participación que tiene, ¿no? Esa persona, ¿verdad? De mediador, conciliador, de árbitro. Exactamente. Ajá. Entonces, dependiendo el nivel que se pueda dar, ¿sabes qué? Hay unos que sí participan, que sí le pueden sugerir, mira, te sugiero que pues aceptes, a final de cuentas, al cabo de cierto periodo te va a pagar, ¿verdad? Aunque sea de poquito, pero te va a pagar, y si te vas a otro medio, pues va a hacer esto. O sea, es esa como que cultura, ese ganar, sí, que lo maneja los métodos alternos, esas opciones a final de cuentas. Sí puede para algunas personas a lo mejor representar algo mínimo, pero vas a perder a veces más. Yo no estoy diciendo que de la otra forma no funcione o no sea, no, sino que son alternativas, ¿verdad? Son funciones, son… Y en las cuestiones de índole penal, ¿en qué casos sí se puede dar que te vayas a un método alterno? Bien, aquí por ejemplo se pueden dar diferentes aspectos en hechos de tránsito, en lesiones. Para efectos de materia penal nos dice la ley, por ejemplo, que en delitos denominados dolosos
o intencionales, ¿verdad? Para que la gente lo entienda de esa manera, un delito en el que no debe de haber delitos doloso o intencional, que tiene que ser culposo, es decir, que el delito sea imprudencial o que no haya sido, pues no por voluntariedad de la gente que cometió ese delito. Por ejemplo, entonces en una riña callejera no se daría. No se daría, se daría a lo mejor en que si yo voy conduciendo mi vehículo, ¿sí? Alguien se me atravesó, le causé una lesión, ¿sí? Entonces nos maneja, ahí hay un delito imprudencial, ¿sí? O culposo, ¿sí? Y nos maneja este contexto que no debe de pasar la penalidad, ¿sí? Ahí lo manejan como una media aritmética, ¿verdad? No mayor de 5 años, ¿sí? ¿Y cómo lo resuelven esta media aritmética? ¿Sí? Que todos los códigos manejan una mínima y una máxima, se impondrán de 2 a 6 años de prisión, ¿verdad? Entonces, 2 la mínima, 6 la máxima, la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, ¿sí? 3 y 1, 4, ese sería el resultado, ¿sí? No pasa de 5 años, puedes irte a una solución, a un método alterno, ¿verdad? Que no haya medios violentos, ¿sí? Y que sea un delito imprudencial o culposo y que no rebase la media aritmética de 5 años, ¿verdad? Son los candados que nos ponen, porque si no, imagínense, pues todo el mundo estuviera pagando y mediando, ¿verdad? Entonces, también tiene que tener esa figura. Y esto lo tienen que dar a conocer, ¿verdad? A las personas que supuesto, tienen, o sea, es obligación del Ministerio Público. Ahora en el nuevo sistema de justicia penal les llaman facilitadores. Existe un área en la Fiscalía Estatal donde son agencias mediadoras, ¿sí? Y son facilitadores y donde hacen todo este tipo de convenios, ¿sí? Convenios, recordemos que es ese acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que crea que modifica derechos y obligaciones, y a partir de ahí, como repito, debe de existir la voluntariedad de ambos, ¿sí? Si no hay voluntariedad va a ser muy complicado, porque muchas veces, no, pues que se vaya a la cárcel, no, que se pudra en la cárcel y Entonces también debe de haber que cedan las partes, que vean, y nos hace falta también que exista esa cultura, que la gente sepa, conozca que no todo se puede resolver, ¿sí? Con golpes, con agresiones, con lesiones. Con sombrerazos. Que de por sí estamos en una cuestión ya muy fracturada, ya muy debilitada, ya muy fisurada, y todavía le vamos a agregar esa parte, que tenemos que intentar permear, ¿verdad? Llegar a acuerdos y todo. El sistema de justicia está muy saturado, está muy sobrecargado, y estas son pequeñas válvulas que nos van a ayudar a desfogar, ¿verdad? Pero también, como todo, se ocupa la voluntariedad de la participación ciudadana. Se requiere que que todos pongamos ese plus, ese extra, y que todos nos involucremos para poder lograr que la situación que tenemos actualmente tenga un contexto diferente y que tenga un rumbo diferente. Usted, con tanto tiempo en la cuestión penal, ¿cómo nos puede decir qué es lo que necesita realmente la sociedad, los organismos encargados de impartir la justicia? ¿Qué se necesita? Bien, bueno, necesitamos no bajar la guardia, seguir capacitando, seguir en esos contextos. Yo me doy cuenta pues que se han abierto muchas áreas de oportunidad, que actualmente hay muchas formas de poder capacitarnos, y eso genera áreas de oportunidad. Hay escuelas que trabajan con modalidades muy cómodas en cuestión de horarios para servidores públicos. Hay lugares donde nos imparten diplomados en materia de justicia penal, en métodos alternos, en criminalística, en diferentes rubros, ¿sí? Donde abogados litigantes se están involucrando también en esta parte para poder manejar una defensa técnica adecuada, donde policías, yo cada vez me encuentro más policías involucrados en esto, invirtiendo, porque se invierte obviamente, claro, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Y en que las propias instituciones están generando también áreas de capacitación, están generando licenciaturas promovidas o
o de alguna manera patrocinadas en cierta o gran parte. Se están logrando acuerdos, convenios en universidades para que los servidores públicos tengan oportunidad de poder lograr culminar sus ciclos de escolaridad, ¿verdad? Y seguir sobre esa logística, no bajar la guardia, y que también todos los policías y todos los que ya son operadores, pues que se involucren, que vean que es necesario nada más lo que te generen en una academia, lo que te generan en tu institución, sino que también es importante ver todo el rubro, todo el contexto social que hay y aportar y sumarle, ¿sí? No bajar la guardia, sumarle todos, hacer equipo desde los diferentes contextos, ¿verdad? Que haya más apoyo, que haya más becas para que las personas puedan integrarse y que pues no les genere también un gasto, ¿verdad? Porque pues tenemos una economía de repente ahorita muy pues muy fuerte que cubrir. Hay personas que tienen hijos de familia, son padres de familia que tienen hijos en escuela, que tienen créditos hipotecarios, entonces pues los salarios de repente no alcanzan, ¿verdad? Hay que buscar también esa parte, proteger un poquito más, dar mejores áreas de oportunidad. Usted ¿sí? que trabaja tanto con policías y que capacita policías, ¿tiene necesidades también, maestro? ¿Qué necesidad tiene un policía en cuanto a su salario, en cuanto a sus prestaciones? Bueno, pues el hecho pues de que recientemente se acaba de dar un ajuste después de muchos años, casi 11, donde bueno, sí, a lo mejor no fue la solución, pero sí trajo campos más cómodos para poder lograr. Después de 11 años, se logró 11 años entonces se pudo lograr esa parte. Pues yo me inclinaría a que hubiera mejores salarios, que a pesar de eso, que se homologue, que se logre un buen salario para que el policía no nada más se ponga la camiseta, que realmente la sude y que realmente tenga ese sentido de pertenencia, que vea que es importante, ¿sí? Que su institución lo está respaldando, que su institución lo está protegiendo, que su institución le está generando esos medios adecuados para que también pueda tener un buen nivel de vida. Y ¿sí? claro, y aparte de eso, ¿cómo lograr que el ciudadano lo vea como un aliado? Porque a veces no confían en el policía. Así es, hay que recuperar la confianza, hay que demostrar, ¿sí? Por parte de las policías que estamos de este lado, ¿verdad? Que estamos en favor y en pro de integrar, ¿sí? De otra vez articular y de hilvanar un buen sistema que nos permita vivir bajo un contexto de Estado de Derecho. Sí, bueno, pues ya nos queda solamente un minuto y me gustaría que habláramos así rápido, maestro, antes de despedirnos, de lo que es la Guardia Nacional, ¿no? Bien, la Guardia Nacional entra en esta administración a partir pues de que se da una modificación en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Artículo 21, párrafo 10, nos menciona precisamente que a partir de que la policía debe de ser de carácter civil, y a partir de pues nos dimos cuenta que previo en las administraciones pasadas se incrustó o se involucró al ejército, ¿verdad? A los militares. El ejército tiene funciones específicas como nación, como tal, pero no le corresponde propiamente la seguridad pública, porque también tienen una forma de capacitación muy diferente. La Guardia Nacional se permea, sí, y se capacita para realizar funciones específicas de seguridad pública, precisamente para destrabar o quitar ese candado, ¿verdad? Muy bien, pues ¿qué le parece si lo invito en otra ocasión para que nos hable gusto. de la Guardia Nacional Claro que sí, y de la estamos función hablando. que tienen ya los militares también en este tema? Por supuesto que Este fue su programa Grupos Parlamentarios, espero que les haya gustado, nos vemos la siguiente semana. Soy Rocío Amezcua Ruiz.